Escuchas Noticias MBS con Alejandro Cacho. Sofía Cruz, el PAN insiste en que el gobierno se haga responsable de la seguridad de los candidatos y de garantizar que no tienen antecedentes con la delincuencia. Te escuchamos, Sofía. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Así es, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, se sumó al llamado que hizo el PRD para que haya mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y revisar de manera constante no solo el tema de la seguridad, sino el cumplimiento de la ley en los procesos electorales que se realizarán en distintos estados. Y es que al preguntarle si se sumaría a la mesa que ya tendrá su homólogo perredista Agustín Basabe, quien al hacer una petición formal a la Secretaría de Gobernación ya recibió una respuesta formal, Anaya Cortés respondió lo siguiente. Vamos a escuchar. Bueno, por supuesto, nosotros estamos a favor de que haya una mesa de esta naturaleza en donde se pueda estar revisando de manera constante no solamente la seguridad en las campañas, sino el cumplimiento de la ley, que no haya programas federales siendo utilizados durante los procesos electorales, que no haya recursos públicos, que no haya recursos de procedencia ilícita, es decir, que se respeten las normas y se respete la libertad de los ciudadanos para votar en plena libertad. Entrevistado al término de la firma del Acuerdo Nacional por la Transparencia en el INAI, el dirigente panista confió en que el gobierno brinde la protección necesaria a sus candidatos y a todos los ciudadanos durante el actual proceso electoral, especialmente el día de la jornada, para que la gente pueda salir a votar y lo haga de manera libre. Vamos a escuchar a Anaya Cortés. Es una exigencia basada en la ley. Hay que recordar que es obligación de las autoridades del Estado mexicano garantizar la seguridad de los ciudadanos, y más ahora que estamos en proceso electoral en 13 entidades, incluida también, por supuesto, la Ciudad de México. Es una obligación que está en la ley, y por eso lo que hemos hecho es la exigencia pública de que se cumpla lo que establece la ley. Sí, nosotros confiamos en que la autoridad será sensible y, por supuesto, seguiremos denunciando cualquier desviación que nosotros identifiquemos durante el proceso. Alejandro, es la información que tenemos. Gracias, Sofía. Gracias. Buenos días, Sofía Cruz, mi compañera reportera. Tienen razón los partidos en exigirle eso al gobierno. Gobernación ha dicho ya que no tiene atribuciones para llevar a cabo ese trabajo y que esa más bien es responsabilidad y tarea de los partidos políticos. Por eso pedimos la opinión de un experto en estos temas y legislación electoral, el maestro Sergio González, a quien le agradezco que nos acompañe. Sergio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, Alejandro, a tus órdenes. Pues, ¿tú qué crees? ¿Es responsabilidad del gobierno, uno, darle seguridad especial a los candidatos? Y dos, hacerse responsable de investigar los antecedentes de esos candidatos, de todos los candidatos. Mira, en el primer caso, Alejandro, sí, hay una norma expresa, clara, prístina en la ley electoral que le dispone una atribución particular al consejero presidente del INE para pedirle a las autoridades competentes resguarden la seguridad de los candidatos. El asunto es que todavía está por determinarse cuál es la autoridad competente y si hubiera, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para las elecciones del 5 de junio están en disputa cerca de 1,450 puestos. Si los 9 diputados pusieran un candidato cada uno a esos puestos, más los candidatos independientes, estaríamos hablando de 15,000 personas en campaña. Yo no sé qué corporación federal, nacional, estatal o local podría brindar seguridad a todos esos candidatos. Sí hay una norma en conclusión, Alejandro, pero es muy difícil implementación. Quizá que habría que revisar la norma y ajustarlo a los casos en los que de veras hay riesgo para la vida o la integridad física de los candidatos. Y en el segundo caso, yo reitero alguna opinión que hemos ya externado en este mismo espacio, no tiene atribuciones ninguna autoridad federal, local o municipal, nacional, de seguridad pública o de seguridad nacional, para garantizar la limpieza, la honorabilidad de los candidatos en campaña. Es decir, no es posible que los partidos le quieran trasladar al Estado, al gobierno mexicano, la responsabilidad de revisar las trayectorias de sus candidatos. Es una responsabilidad única, exclusiva, autónoma y además legítimamente establecida en la ley, que impera a favor de los partidos y no del Estado mexicano, Alejandro. Ya. Ahora, 15,000 elementos para cuidar solo, y hablando de uno, o sea, que tuviera solamente a una persona de custodia, cada candidato. Es correcto, así es. No, digo es de locos.
es media policía federal o media policía del DF. Sí. Entonces el resto de los ciudadanos quedaríamos desprotegidos por proteger por 40, 50, 60 días a los candidatos. Se me hace que la norma tiene un error, porque la norma dice que el consejero presidente del INE puede pedir seguridad para los candidatos presidenciales, y luego hay una adición ahí que sea indebida, y a los demás candidatos. Es que no es posible vigilar a todos los candidatos. Hay una norma, hay una obligación de ley, por supuesto. Anaya tiene razón en esa parte de su alegato, pero es materialmente imposible asignarle uno o dos elementos de las corporaciones de seguridad a los cerca de 15,500 candidatos que va a haber en campaña ya en unos días, Alejandro. En ese lado, en esa parte, la norma hay que revisarla porque es de imposible cumplimiento material fáctico, pues. Ok, bueno, por ese lado coincido, es de locos. Ahora, ¿el gobierno debe hacerse responsable de investigar los antecedentes de los candidatos? Claro que no, mira, revisamos la Constitución, revisamos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las constituciones de los estados, las leyes locales, las atribuciones municipales, ni la CEGOV, ni el CISEN, ni la PGR, ni la Marina, ni el Ejército, ni las corporaciones locales tienen atribuciones expresas para vigilar la honorabilidad o la trayectoria limpia de los candidatos. En los estados modernos de derecho, los servidores públicos solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados en una norma. Y si en este país, en ninguna norma, ninguna autoridad tiene atribuciones expresas para revisar que los candidatos no tengan relaciones con el narcotráfico o con el crimen organizado, pues entonces ninguna autoridad tiene derecho a hacerlo, y la verdad es que ningún partido tiene limpiamente la obligación de pedírselo al Estado mexicano, Alejandro. Esto va a servir de debate y de material para victimizarse políticamente hablando, pero me parece que debe quedar claro si hay o no obligación legal del gobierno en este caso. Mira, estamos en el momento inicial de las campañas con miras a la jornada electoral del 5 de junio. Esta es una acción estratégica, deliberada, pensada, planeada, diseñada por los líderes de los partidos para estar en medios, subir el conocimiento y recordación de sus fuerzas políticas, pero la verdad es que no hay atribuciones. Mira, el PAN en 2009 y en 2011, cuando era en gobierno federal, 2 secretarios de gobernación más panistas que ningún panista, Fernando Gómez Montt y Francisco Blake Mora, recibieron peticiones similares de los partidos de oposición, en particular el PRD, 2009 y 2011 respectivamente, y dijeron lo mismo que está diciendo Osorio Chong ahora: no hay atribuciones. Al Estado mexicano no le corresponde revisar las relaciones indebidas de los candidatos con elementos o corporaciones del crimen organizado. Te voy a decir cómo se puede solucionar, si me permites, algo. Sí. 1, la manera ex ante, es decir, previa, creando en la Constitución o en la ley, y esto lo pueden hacer los partidos a través de sus propios grupos parlamentarios, no hay otra corporación que lo pueda hacer, creando en la Constitución, decía yo, o en la ley, un órgano con atribuciones particulares específicas, claras, quizá autónomas, para revisar la trayectoria de los candidatos. Nada más que dice la Constitución, Alejandro, que uno es ciudadano mexicano con 2 condiciones: tener más de 18 años o más y tener un modo honesto de vivir. Y el modo honesto de vivir, Alejandro, es una presunción salvo prueba en contrario, es decir, todos tenemos un modo honesto de vivir hasta que se nos demuestre lo contrario. Y solo se nos puede demostrar lo contrario mediante un procedimiento establecido en la ley, en la Constitución, a través de las formalidades esenciales del procedimiento judicial. Es decir, esa viabilidad la veo muy complicada. Yo encuentro una solución ex post, es decir, posterior, en los casos de Colombia y de Perú. Ellos tienen un método que se llama la silla vacía, y en la Constitución colombiana dice expresamente en el artículo 134 que no podrá ser reemplazado un miembro del Congreso a partir del momento en el que le sea proferida una orden de captura dentro de un proceso penal al cual se le vinculara por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a o por grupos armados de narcotráfico o delitos de lesa humanidad. Y luego dice: la sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida definitiva de la curul para el partido al que pertenezca el legislador separado. Es decir, este es un control posterior que hay que estudiar,
hay que estudiar, porque la verdad es que solo se puede separar en Colombia y en Perú a un diputado o senador, y ha sucedido, Alejandro. Esta es una norma vigente desde 2010 en Colombia y desde 2015 en Perú, y se separan a legisladores de su cargo cuando se les demuestra judicialmente, con las formalidades esenciales del procedimiento jurisdiccional, que tienen relación con lo que ellos llaman grupos de parapolítica, es decir, los órganos, las corporaciones paramilitares de guerrilla armada, sobre todo en Colombia, o que tienen relaciones con el narcotráfico, o que han cometido delitos, o se presume que cometieron delitos de lesa humanidad. No hay otra manera, Alejandro, de separar un legislador de su cargo en estos países más que con este control a posterior, Alejandro. De acuerdo. Sergio, como siempre, gracias. Te lo agradezco mucho, Alejandro. Buen día. Buen día, el maestro Sergio González. Pues ahí está, no hay obligación legal del gobierno, por lo menos en este momento en México. Escuchas Noticias MBS con Alejandro Cacho.